Un saludo para todas y todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a Epidemiología. Pero es importante, considero, que hablemos un poquitillo de la salud pública, su historia y lo que nos ha traído hasta aquí. Ustedes pueden ver acá y alguno me podrá decir más adelante qué representa esta imagen. Eh, lo dejo a cuestionamiento de ustedes para que lo consideren e investiguen. Bien. Lo que pretendo con esta plática es que conozcan los orígenes de la salud pública, su filosofía, misión y reconocer principalmente la importancia que la salud pública tiene para Guatemala, a las Américas y el mundo entero. Es una ciencia básica también para la resolución de la problemática de salud en todos los entornos que hemos hablado. A través de su historia, los grandes problemas de salud que se ha enfrentado el hombre han sido el control de las enfermedades transmisibles, el control y mejoramiento de su ambiente, esto ya es conocido actualmente como salubridad, el abastecimiento de agua y alimentos de buena calidad, la provisión de la atención a la salud y el alivio de la discapacidad. Por supuesto, los énfasis se han dado a cada uno de los problemas anteriores, ha variado a través del tiempo y por características regionales. Ya desde hace 4.000 años, en Mohenjo-Daro, una ciudad de la India, se descubrió que tenían organizada urbanización y drenajes. Posteriormente en Egipto, hay 2000 años antes de Cristo, también hay en sus ruinas evidencia de lo que son la urbanización, drenajes y servicios sanitarios. La importancia que se les dio en ese momento a estos servicios vinculados con la salud es evidente. Creta y Troya también, ya hay algunos registros de que tenían servicio de agua potable, urbanización, drenajes y también sanitarios. Los egipcios, hebreos en la Mesopotamia y los incas también en sus ruinas podemos ver qué es lo que ellos le dieron la importancia principalmente a la higiene y limpieza. Nuestros mayas también aquí en las grandes ruinas y las últimas que se han descubierto, se ha observado que hay también evidencia relacionada con la urbanización y drenajes. Bueno, en lo que se refiere a la enfermedad y comunidades, ahora vamos también porque dentro de la epidemiología vamos a hablar mucho de los determinantes de la salud. Ya Marc Lalonde de 1970, por ahí en la década de los 70 del año pasado, del siglo pasado, mencionaba de la importancia de estos determinantes. ¿Verdad? Entonces, habla de los determinantes sociales, que es importante. Vean ustedes, en Egipto se hablaba de, por ubicar una región, de esquistosomiasis y poliomielitis. Esto se dio en base a las necropsias que se dieron en las momias encontradas ahí. Tuberculosis, nuestros indígenas precolombinos también en algún momento pues hay evidencia que se presentó esta enfermedad. Posteriormente, en la época de los greco-romanos, Hipócrates principalmente, todos hemos oído hablar de Hipócrates, nos hablan sobre las epidemias posguerras del Peloponeso, la gran plaga de Atenas, ampliamente descrita, la difteria, y también hay evidencia de malaria y sus efectos hace más de 500 años antes de Cristo. Posteriormente, como hablábamos, Hipócrates escribió su primer libro sobre aire, agua y lugar. Formidable. Se dan cuenta ustedes de la importancia que tiene, él se dio cuenta, mejor dicho, de la importancia que tiene estos tres determinantes de la salud. Y lo dejó ya escrito y ya tenemos ese texto. La salud ocupacional, y hay evidencia en relación con los flautistas en Grecia, en donde les ponían en unos cacheteros porque se dieron cuenta que los carrillos se les aflojaban mucho y ya no podían tocar las flautas. Entonces les hicieron unas cacheteras para que pudieran hacer
y pudieran desarrollar su labor sin consecuencias ni complicaciones para la salud. En los mineros de Grecia y también en Roma, se vieron que hay de las minas tienen sistemas de ventilación adicionales a las entradas, esto con la finalidad de proteger su salud. Posteriormente, Grecia habló mucho, ya se, primero se empezó a platicar, se empezó a reconocer de la importancia de la administración en la salud pública, porque en Grecia se relacionó el abastecimiento del agua principalmente. Entonces ya se platicaba de eso. Eh, Roma, ya como comunidad invasora y llegó a Grecia, bueno, tomó lo principal, afortunadamente. En lo que se refiere al abastecimiento del agua, ya fue herencia de Grecia. Los drenajes en el periodo republicano, ya ustedes pueden ver y identifican, por ejemplo, buscan en Google, ponen cloaca máxima en Roma y está ahí todavía la importancia de esto. Esto fue construido en el periodo republicano de la época romana. Después, un arquitecto, Vitruvius Polio, escribió otro libro en relación con el clima, suelos y salud. Ya se empezó a definir lo que es la enfermedad, endemia y de epidemia. Importante, fascinante, ¿no creemos? Es importante la importancia que tiene la salud pública. En la Edad Media, ya estamos hablando de 500 a 1500 después de Cristo, estamos observando lo que es la decadencia de Roma. Cuando cayó Roma, entramos en lo que se llamaba la época oscura, en donde se cayó nuevamente a reconocer que la enfermedad era producto de la magia. Ahí solamente quedaron los monjes que escribieron lo poco que quedó en relación con los escritos romanos, ¿verdad? Y posteriormente la protección del consumidor mediante la política de comercio y religión. Nuevamente aparecieron por ahí nuevos registros en relación con viruela, lepra y otras epidemias. Todo esto después de Cristo, entre los 1500 a 1500 años después. La Organización de la Salud Pública ya también se presentó, se hablaba de prevenir las enfermedades, de supervisión sanitaria, de protección de la salud. Y esto era a través por consejos. En Países Bajos se llamaban Ejevins y en Inglaterra se llamaban Aldermen, que eran comunidades manejadas por consejos. Vean ustedes la importancia que tiene la participación comunitaria en relación con la salud. Posteriormente, 1500 a 1750, el mercantilismo, absolutismo y la salud poblacional, ya se empezó a hacer un poquitillo la relación efecto, causa, consecuencia. Posteriormente, en el Renacimiento, época de luz, apareció Andrea Vesalius, primera anatomista de la era moderna, y Girolamo Francastoro ya describió sus enfermedades contagiosas y su tratamiento. Estamos hablando de 1750. Es importante ver esto ya en relación con la salud pública. Ya después, Anthony van Leeuwenhoek apareció con su microscopio y descubrió que en el agua cristalina existían cocos, bacilos y espiroquetas. Athanasius Kircher describe ya la plaga, propiamente dicho, ya hay un escrito en relación con esto, y también aparece el fundamento de la administración, de los fundamentos de la administración de la salud pública moderna. Bueno, 1750-1830, un periodo de luz y revolución, vino el movimiento sanitario, su creación, las revoluciones de Francia y América, el industrialismo y el movimiento sanitario, 1830-1875, y la era bacteriológica, ya con Leeuwenhoek y su microscopio, ya se empezó la era bacteriológica. Y ahí obviamente aparece John Snow, que es el padre de la epidemiología moderna. Es importante que conozcamos este personaje por una sencilla razón. Ustedes pueden ver que lo primero que hizo cuando lo llamaron a controlar
la epidemia de cólera en Londres fue hacer un mapa de la ciudad y donde se caracterizó la mayoría de casos en la ciudad de Londres. Tenemos dos mapas y él al observar esto se dio cuenta que era obtenido por una, y consecuentemente realizó de que Londres era atravesado por un río que era el que abastecía el agua a la ciudad. Y se dio cuenta que la mayor concentración de casos de cólera estaba en un área específica de Londres. Vamos a ver esto más adelante, ¿ya? Pero como vamos a estudiar el caso de Jon Snow. Pero la importancia es esto, y por él se ganó en ese momento el título del padre de la epidemiología moderna. Todo se basa en una observación y en una acción. ¿Qué hizo él? Cerró las empresas que proveían agua a todas estas comunidades y con eso controló la epidemia del cólera en Londres. Bien, vamos a seguir. Los determinantes de la salud y en 1974, vamos a ver esto bastante, mucho más importante y en más extensión. Marc Lalonde ya empezó él a observar, a dirigirnos de que todos estos determinantes de la salud era un costo muy grande para los países. Entonces estaba la biología humana, medio ambiente, estilos de vida y la asistencia sanitaria. Aquí tenemos su figura. Se dio cuenta en la época en que él descubrió este problema, se dio cuenta que la mayoría de los recursos económicos, de los dineros públicos, estaban dirigidos a la asistencia sanitaria, muy poco a los estilos de vida, biología humana y medio ambiente. Él observó y convenció a las autoridades canadienses a que el sistema, que se hiciera una mejor distribución de los recursos y se dio cuenta que con invertir más en biología humana, medio ambiente y estilos de vida, mejoró mucho la salud de los canadienses. Es histórico, Marc Lalonde, y vamos a ver a profundidad en relación con esto. Aquí lo tenemos, las condiciones socioeconómicas, que es lo que está afuera, ¿ya? Están las condiciones de vida y de trabajo, redes sociales y comunidades, estilos de vida del individuo y los factores constitucionales de cada uno de ellos. Esto es precisamente el fundamento de la salud pública moderna. Entonces tenemos que para el siglo XXI, la salud pública es ciencia y arte de dirigir esfuerzos colectivos, esto es importante y por eso está en rojo, destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de un lugar, mediante la protección de la salud, la promoción de la salud, con cada una de sus características, la prevención de la enfermedad, restauración de la salud, la atención primaria, secundaria, hospitalaria y la reducción del impacto como prevención terciaria. Entonces se visualiza como una responsabilidad compartida entre gobiernos y población, influenciada por factores como la educación, las políticas económicas, de vivienda, urbanismo y obras públicas, así como por la justicia social. Bien, ¿qué herramientas tiene la salud pública? Estamos hablando de epidemiología, bioestadística, ingeniería, matemáticas, patología, toxicología, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente se habla de otras formas, especialmente en drogas, universal, selectiva, indicada. Les voy a dejar a ustedes como tarea que den una lectura en relación con estas otras definiciones en prevención, especialmente en España y Latinoamérica se está utilizando, ¿verdad? Bueno, en relación con el problema de las adicciones, esto lo voy a dejar para más adelante y no me queda más que desearles buena suerte a lo Thomas Jefferson. Thomas Jefferson dijo, soy un gran creyente de la suerte. Mientras más trabajo, más suerte tengo. Entonces, a lo Thomas Jefferson, buena suerte en su maestría en salud pública y nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Nos seguimos comunicando. Hasta luego.